Muy bien, pues vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. Gracias a todos por estar en este inicio de año. Y bueno, pues hoy viene un tema del que se habla mucho, pero, y quizá también se escribe mucho, pero mucho basado en los mismos estudios. En realidad, niveles de evidencia que tengamos altos en este tema, no los hay. Vamos a tratar de abordar algunas de los aspectos más importantes y por supuesto que van a quedar montones de dudas y ahí lo que les puedo platicar yo en cuanto a la respuesta que voy a dar a sus dudas es probablemente lo que nosotros hacemos en nuestra clínica de embarazo y enfermedad renal. Entonces, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Revisaremos primero algunos aspectos generales, luego algunas situaciones de la fertilidad y enfermedad renal crónica, que es muy importante conocer, los cambios renales durante el embarazo, por supuesto las clasificaciones que podemos utilizar en enfermedad renal y embarazo, los desenlaces maternos, fetales y renales que se deben de tener en cuenta en este tema, la seguridad de los fármacos durante el embarazo y finalmente veremos un poquito de riesgo de preeclampsia durante la enfermedad renal crónica. Bueno, primero empezando con los aspectos generales, pues esta es una enfermedad poco frecuente y por eso quizás que aparece tan poca información. Hay tres posibilidades que podemos tener. Que tengamos una enfermedad renal crónica preexistente que diagnosticamos antes de la gestación. Muchas veces estos pacientes son los que se encuentran en nuestra consulta y de pronto se embarazan o algunos que están en hemodiálisis se embarazan. El siguiente grupo es el grupo de enfermedad renal crónica preexistente, pero que no se conocía enferma y que por una situación de vigilancia prenatal se diagnostica. Y finalmente está ese grupo de enfermedad renal crónica que se desarrolla durante la gestación, que es un grupo mucho menos frecuente. En general, se considera que solamente el 0.03 o máximo el 2% de todos los embarazos pueden cursar con algún grado de enfermedad renal crónica. En México son pocos los datos, pero sí existen. De hecho, existen 2 o 3 estudios. Uno de los cuales, pues el del IMPER, dice que en México pues, afecta al 0.33% de todos los embarazos. Y bueno, en algunas de las series se ha estimado que afecta a 1 de cada 750 embarazos, especialmente cuando estamos hablando de las etapas 3 a 5 de CADIGO. Ahora, es muy importante hablar de la fertilidad y la enfermedad renal crónica porque existen alteraciones en la fertilidad que durante mucho tiempo algunos ponían como equivalencia que enfermedad renal crónica era igual a que no era fértil y era imposible que se embarazara la paciente, pero no, claro que no. Como sabemos, los pacientes no leen el libro y hacen lo que se les pega la gana. Entonces, lo que vamos a ver es primero cómo es el ciclo menstrual de forma fisiológica. Ustedes recuerdan el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y recuerdan que en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta va a estimular a la hipófisis anterior, donde se produce la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante. Generalmente existe una liberación pulsátil de esta hormona estimuladora de gonadotrofinas y por lo tanto existe en general una liberación de FSH y LH de forma constante por esa liberación pulsátil de la hormona estimulante. Entonces vemos unas concentraciones en general al inicio del ciclo, pareciera que constantes, ¿no? Ahora, al producirse tanto la FSH como la LH, entonces se empieza a producir los estrógenos. Estos estrógenos van a ir elevando conforme avanza el ciclo menstrual, de tal forma que a mitad del ciclo o poco antes de mitad del ciclo, estimula una oleada de hormona leutinizante, que es la que va a favorecer la ovulación. Entonces, después de la ovulación, pues el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona de forma relevante. Aquí vemos la curva de la progesterona, porque pues se trata de que prepare el endometrio para la implantación.
En caso de que no se produzca una implantación, pues obviamente los niveles de la progesterona van a caer, al igual que van a caer los de hormona luteinizante, la folículo estimulante y los niveles de estrógenos en todos estos pacientes. Eso es lo que vemos en forma normal. En la enfermedad renal crónica, ¿cuáles son las alteraciones que encontramos? Bueno, primero que nada encontramos unos niveles de hormona luteinizante incrementados de forma persistente, ¿de acuerdo? De tal forma que no tenemos esa oleada de hormona luteinizante que causa la ovulación. Entonces, la ovulación pues no ocurre y los niveles de progesterona, por supuesto que nunca se elevan, se mantienen bajos. Entonces, ¿qué otras cosas suceden? Bueno, los niveles de estrógenos al permanecer bajos también van a producir una retroalimentación negativa en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, sumado a esto, hay también una reducción en el aclaramiento de la prolactina, por lo cual esta prolactina no se elimina de forma correcta, se incrementan sus niveles, esto inhibe la hormona estimulante de gonadotrofinas y por supuesto también inhibe la ovulación. Son estas las principales alteraciones que podemos encontrar en una paciente con enfermedad renal crónica a nivel del eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, nosotros de forma normal, pues tendríamos la hormona luteinizante con una oleada a mitad del ciclo. En la enfermedad renal crónica esto no sucede, de tal forma que la hormona luteinizante está elevada de forma persistente, los niveles de estrógenos están bajos de forma persistente, hay disminución en la eliminación de prolactina, por lo tanto se incrementa su cantidad en sangre y aumenta pues, estos niveles, ¿no? Lo cual produce que como efecto colateral que no exista la ovulación. Y pese a todo eso, las pacientes se embarazan. Entonces, es por eso que debemos de recomendar algún tipo de método anticonceptivo en las pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en edad fértil, a no ser que vamos, ellas deseen embarazarse. Los métodos que se consideran efectivos en pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo, y esto es importante porque nos lo van a preguntar de forma frecuente las pacientes, pues básicamente se basan en métodos basados en progesterona, que no contengan estrógenos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si hay alguna paciente con paridad satisfecha, pues es lo correcto mandarla a realizarse un método definitivo como la OTB, por ejemplo. Estos son los métodos seguros y efectivos en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los métodos no seguros o inefectivos? Bueno, todos los métodos que contengan estrógenos no están indicados en las pacientes con enfermedad renal crónica. Por supuesto, los métodos de barrera, tanto condón masculino como femenino, tampoco son métodos seguros y ponen en riesgo a la paciente. Y por supuesto, la luna o mi esposo me cuida tampoco funciona. Entonces, es muy importante que se le recomiende un método efectivo a toda paciente con enfermedad renal crónica en edad fértil. Independientemente de que nosotros pensemos que no es posible embarazarse teniendo enfermedad renal crónica, ya vemos que sí lo hacen con frecuencia. Entonces, ¿cuáles son los cambios fisiológicos a nivel renal durante el embarazo? Bueno, los primeros son los cambios sistémicos. ¿Cuáles son estos cambios sistémicos? Pues disminuye la sensibilidad al sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementa la retención de agua y disminuye la osmolaridad plasmática. ¿Qué otros cambios podemos tener? También disminuye el umbral de la liberación de vasopresina y además de eso hay cambios hemodinámicos. Los cambios hemodinámicos incluyen un aumento del flujo sanguíneo renal que puede ir desde el 50 hasta el 85%, un aumento de la tasa de filtrado glomerular en general del 50% y hay vasodilatación de la arteriola tanto aferente como eferente. Aquí podemos ver, por ejemplo, las semanas de gestación hasta la semana 40, que es cuando generalmente se resuelve el embarazo, y luego las semanas postparto. Y podemos ver cómo el flujo plasmático renal tiene un incremento muy marcado durante las primeras 20 semanas. A partir de la semana 20 empieza un descenso progresivo, de forma tal que después de concluido el embarazo, incluso queda con un balance negativo, puede disminuir de forma muy relevante, ¿de acuerdo? La tasa de filtrado glomerular, todos sabemos que
Mejora la creatinina, mejora la tasa de filtrado glomerular, por supuesto. Ese es uno de los efectos del embarazo y de hecho durante las primeras 20 semanas es donde ese incremento en la tasa de filtrado glomerular suele ser muy marcado. Aquí en este recuadro podemos ver el porcentaje, los mililitros minuto que va a incrementar la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a la semana de gestación o a la semana postparto. Como ustedes pueden observar, sube las primeras 20 semanas, de ahí se mantiene relativamente estable y después va a descender de forma progresiva hasta que entre la semana 6 y la semana 12 es cuando tiende a normalizarse. Y la fracción de filtración, pues también tiene un incremento durante la segunda mitad del embarazo y después hay una disminución progresiva por ahí de la semana 6 postparto. Entonces, debemos de considerar estas modificaciones tanto en la tasa de filtrado glomerular, el flujo plasmático renal y la fracción de filtración, porque de esa forma podemos interpretar nosotros nuestros resultados de laboratorio. Esto explica por qué tenemos creatininas muy bajas en las pacientes embarazadas y una creatinina de 1 que podríamos considerar normal en otra paciente, en esta paciente no es normal. La embarazada con 1 de creatinina tiene problema renal muy probablemente. Ahora, ¿qué otras alteraciones hemodinámicas se pueden producir? Bueno, se considera que también la relaxina, la progesterona y el óxido nítrico pueden tener un papel justamente para acentuar este incremento en el flujo sanguíneo renal y esta vasodilatación tanto de la arteriola aferente como eferente. Se tienen algunas dudas sobre los mecanismos exactos o cómo se producen, pero bueno, se sabe que pueden tener cierto efecto en ese sentido. Los cambios estructurales. Bueno, primero que nada, pues hay dilatación pilocalicial. Es muy común que ustedes observen a los pacientes con ectasia pilocalicial durante el embarazo y que se resuelve al terminar el mismo. Entonces, no es raro que durante el embarazo encontremos estas alteraciones y lo único que está indicado es verificar que al concluir el embarazo, estas se resuelvan. En algunos casos puede semejar incluso hidronefrosis. Se considera que además puede aumentar el tamaño del poro de la membrana basal glomerular y por eso se puede favorecer cierto grado de proteinuria fisiológica. Esta es una de nuestras pacientes y fíjense cómo la dilatación que podemos encontrar en el sistema pilocalicial pues puede no ser muy leve que digamos. Esto es lo que vimos en una paciente embarazada de nuestra cohorte y finalmente pues después se resolvió, ¿no? Y no quedó ningún problema, pero es relativamente frecuente encontrar estas alteraciones. Bueno, ahora, en cuanto a la función tubular, ¿cuáles son las alteraciones que podemos encontrar? Pues puede haber incremento en la glucosuria, incremento en la excreción de calcio, puede haber incremento en los glucosaminoglucanos y puede haber disminución en la reabsorción de ácido úrico. En cuanto a la función endocrina del riñón, pues puede haber incremento en la producción de eritropoyetina e incremento en la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, sumados todos estos cambios, podemos entender por qué encontramos a la paciente con esas modificaciones en la función renal. Ahora, cuando tenemos enfermedad renal crónica, todos estos mismos cambios ocurren, ¿eh? Quizás los que no ocurren, y pueden ustedes notar la diferencia, es que la eritropoyetina no se incrementa su producción. Si tienes una paciente con enfermedad renal crónica, por el contrario, va a tener disminuida esa producción de eritropoyetina y probablemente vamos a tener una anemia normocítica normocrónica muy marcada. También otra situación que cambia es la reabsorción de ácido úrico, que se puede incrementar en la paciente con enfermedad renal crónica, de tal forma que los niveles en sangre de estos pacientes pueden incrementar. Ahora, la clasificación de enfermedad renal y embarazo. Bueno, esta clasificación, pues, es muy importante. Ahorita vamos a ver las dos maneras en las que la podemos abordar. Primero que nada, hay que definir o identificar a las pacientes con enfermedad renal crónica y aplican exactamente los mismos criterios que nosotros utilizamos de la CADIGO en términos generales. Tenemos que buscar marcadores de daño renal, tanto albuminuria como alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas, alteraciones estructurales o histológicas, alteraciones en las pruebas de imagen o bien las trasplantadas renales, ¿no? El filtrado glomerular
también tenemos que buscar de forma intencionada que no esté disminuido, porque si está disminuido el filtrado glomerular en una paciente embarazada, vaya que tenemos un problema grave enfrente y tenemos que identificarlo de forma inmediata. La clasificación, una de ellas, pues es la de la CADIGO y pues ustedes ya la conocen, de acuerdo al filtrado glomerular en G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5. Y de acuerdo a la albuminuria en A1, A2 y A3. Eso, bueno, ya lo conocen, no tenemos que explicarlo. Y obviamente se forma esta clasificación sumando la G más la A, ¿no? Ahora, en estas pacientes embarazadas aplican exactamente los mismos factores, tanto de susceptibilidad, de inicio, de progresión y de etapa avanzada. Los factores que incrementan la susceptibilidad del daño renal en las embarazadas son exactamente los mismos que los que vemos nosotros en pacientes no embarazadas, ¿no? Obviamente tenemos que buscar de forma intencionada la historia familiar, la reducción de la masa renal, el bajo peso al nacimiento. La etnicidad es importante, especialmente en las series norteamericanas, y el bajo nivel de ingresos de educación que se ha asociado también con incremento en la incidencia de enfermedad renal crónica, obviamente porque los cuidados no suelen ser los ideales, ¿no? Más allá del estado nutricional y el resto. Bueno, los factores que inician directamente el daño renal, pues por supuesto las pacientes con diabetes, todas tenemos que hacerle, las pacientes con diabetes y embarazo, hacerles un screening para enfermedad renal, porque no es raro que detectemos pacientes con enfermedad renal secundaria, nefropatía diabética durante el embarazo. Por supuesto, la hipertensión, las enfermedades autoinmunes, entre las cuales destacan las pacientes lúpicas, infecciones sistémicas también debemos descartarlas, infecciones del tracto urinario, antecedentes de litiasis, obstrucción, toxicidad por fármacos y enfermedades hereditarias. Todos esos son factores que inician de forma directa el daño renal. Y los factores que incrementan el daño son todos aquellos los factores de progresión que ya ustedes conocen, proteinuria, elevación de la presión arterial, pobre control metabólico, tanto en la glicemia, dislipidemia, el tabaquismo y la anemia. Y los factores de etapa avanzada, aquí es muy importante la dosis de diálisis y vamos a hablar más adelante dentro de la plática de la dosis de diálisis para una paciente embarazada con enfermedad renal. Y por supuesto todos los demás que deben de tomarse en cuenta, al igual que lo hacemos en pacientes no embarazadas, ¿no? Entonces, nosotros ubicándonos en nuestro modelo conceptual que todos ustedes conocen, debemos de identificar tanto factores de susceptibilidad, de inicio, de progresión y de etapa avanzada para que podamos realizar un manejo integral de esta paciente. Ahora, uno de los problemas que tenemos es para estimar la tasa de filtrado glomerular. Recuerden que las guías CADIGO nos sugieren que utilicemos fórmulas para estimar el filtrado glomerular y desafortunadamente en las pacientes embarazadas, tanto MDRD como CKD suelen infraestimar la tasa de filtrado glomerular. En el caso del Crock of Gold hay algunos reportes que dicen que la puede infraestimar y otros que la puede sobreestimar. Entonces, no tenemos una fórmula correcta para calcular el filtrado glomerular en la paciente embarazada. ¿Cuál pueden utilizar? La que ustedes gusten. En realidad no hay una preferida en las principales cohortes. Por ejemplo, la de la doctora Piccoli, se menciona que se utilizó el Crock of Gold, por ejemplo. Entonces, ya pueden utilizar ustedes la que quieran, pero deben de saber que ninguna de ellas es ideal para paciente embarazada, ¿no? Ahora, dentro de la clasificación de Davison, que es una clasificación que la mayor parte de ustedes conoce, leve, moderada, severa, pero que es una clasificación absolutamente arbitraria. Es decir, no hay un estudio en el que se hayan basado para definirla, simplemente sonó bonito y curiosamente a lo largo de los años descubrimos que era bastante útil y parecía que tenía muy buena correlación con lo que nosotros encontrábamos en la práctica clínica. Entonces, esta clasificación de Davison pues es la de leve cuando la creatinina está en menos de 1.4 miligramos por decilitro, moderada de 1.4 a 2.5 miligramos de creatinina. La tasa de filtrado glomerular pues está a lo que equivale, está aquí anotada justamente, y la enfermedad renal crónica del embarazo severa es cuando tenemos más de 2.5 de creatinina en nuestra paciente. ¿Cómo equivale a la clasificación de CADIGO? Pues básicamente la leve, estamos hablando de las etapas G1 y G2,
En el caso de la moderada hablamos de G3A y G3B, y los estadios G4 y G5 corresponden a la enfermedad renal crónica del embarazo severa. Entonces, de cierta forma tienen buena correlación con lo que en realidad vemos. Entonces van a encontrar en la literatura antigua que hablan sobre todo de la clasificación de Davison, y en la literatura nueva van a notar que se habla mucho más de la clasificación de Cadigo. Ahora, los desenlaces materno-fetales, y estos son muy importantes, es decir, cómo la paciente me va a preguntar, ¿y qué posibilidades tengo yo de que este embarazo llegue a feliz término? Pues deben de saber que el porcentaje de recién nacidos vivos se ha incrementado mucho durante las últimas décadas, y obviamente depende de la cohorte y del tipo de pacientes que metan, pero ha llegado a ser hasta del 96%, por ejemplo, en la corte de la doctora Piccoli, en la corte italiana. ¿Cuáles son esos desenlaces adversos maternos fetales que tenemos que buscar deliberadamente? Algunos incluso incluyen la categoría de desenlaces renales, pero muchos también los incluyen dentro de los maternos. Sé que lo vamos a dejar en materno-fetales. Dentro de los desenlaces adversos materno-fetales con los que nos podemos topar en una paciente con enfermedad renal crónica y embarazo, tenemos la preeclampsia, por supuesto el parto pretérmino, que lo suelen subdividir en pretérmino menor de 37 semanas, pretérmino temprano de 34 a 37 y pretérmino muy temprano de la 28 a la 34, y algunos se van a pretérmino extremadamente temprano, que son menos de la semana 28. La frecuencia de cesáreas o el porcentaje de cesáreas, obviamente depende mucho del grupo de obstetras y de medicina materno-fetal, porque ellos pueden decidir, algunos pueden tener mucha más tendencia a hacer cesárea que otros, pero se sabe que en general en las pacientes con enfermedad renal crónica la posibilidad de que el embarazo concluya en una cesárea es mucho mayor que en un parto vaginal, en una resolución vaginal, perdón. Ahora, el deterioro de la función renal, pues el problema es que en muchas de las pacientes no tenemos una determinación basal. En promedio, las pacientes son detectadas en las cortes mexicanas más allá de la semana 20 de embarazo, es decir, cuando ya la tasa de filtrado glomerular subió y la creatinina descendió. Entonces, en esa parte no podemos estimar exactamente cuál es la función basal de las pacientes, salvo que sea una paciente que nosotros tengamos en seguimiento en nuestra consulta o en nuestra unidad de hemodiálisis, podemos saber cuál es las condiciones previas al embarazo. Entonces, esto es importante saber porque debemos de buscar para ver si de forma intencionada si hay algún deterioro en la función renal o no. Esto sobre todo aplica en las etapas 1, 2 y 3. Ahora, también otra de las cosas que se analizan mucho en la mayoría de los estudios es la insuficiencia renal crónica que requiera de terapia de reemplazo renal. Hay una distinción que se debe de hacer entre los que requieren terapia de reemplazo renal y que se inicia durante el embarazo. Estos pacientes generalmente tienen una buena función renal residual y ahorita van a ver que es importante. Y aquellos pacientes que ya están en hemodiálisis desde antes de embarazarse y que generalmente tienen una mala función renal residual. ¿Para qué es importante esto? Para definir qué tantas horas de hemodiálisis requiere por semana. En los desenlaces adversos fetales tenemos, por supuesto, la prematurez, el bajo peso al nacer, la edad aparente menor a la gestacional y el mayor índice de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y, por supuesto, la muerte neonatal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores que nos incrementan el riesgo de un desenlace materno-fetal? Es decir, ¿qué cosas voy a buscar yo en mi paciente embarazada con enfermedad renal y que me van a predecir o me van a incrementar la posibilidad de un desenlace adverso, ya sea materno o fetal adverso? ¿De acuerdo? Entonces, esos factores que incrementan ese riesgo son, en primer término, la hipertensión, aunque en algunos estudios no se ha encontrado eh, la asociación directa, en muchos de ellos sí. Los que sí son un común denominador son la creatinina elevada, el BUN arriba de 50 y la proteinuria arriba de 1 gramo, son las que en términos generales se han asociado con un incremento muy notorio en los desenlaces materno-fetales adversos. Ahora,
Entonces, es muy importante que nosotros realicemos una búsqueda intencionada de todos estos, justo para poder orientar a la paciente sobre cuál puede ser el potencial desenlace de su embarazo. Nos toca mucho ver que principalmente los obstetras suelen sugerir a las pacientes que se realice una interrupción del embarazo en muchos pacientes con enfermedad renal crónica. Y la realidad es que lo que se maneja actualmente es que eso no es necesario. Muchas veces la misma paciente desea tener a su bebé. Entonces, en realidad nuestro papel no es recomendable interrumpirlo, no, salvo algunos casos que pongan en peligro la vida de la madre. De otra forma, no es nuestro papel indicar eso. Nuestro papel es más bien estimar el riesgo y plantearle las posibilidades a la paciente, ¿de acuerdo? Ahora, estas son algunas de las series de las más importantes. Vean que el número de pacientes en las series iniciales pues tampoco era tan grande. Esta es una de las más grandes, sin embargo, es un ensayo retrospectivo. Y algunos de los más importantes, pues es el estudio TOCOS, que ahorita vamos a revisar. Ahora, ¿qué tanto se incrementa el riesgo de desenlaces adversos maternofetales en la enfermedad renal crónica? Para eso tenemos que recurrir al estudio TOCOS. ¿Qué hicieron en el estudio TOCOS? Bueno, el estudio TOCOS juntaron dos cohortes, una cohorte de la ciudad de Torino y otra de Cagliari. E hicieron dos grupos. Un grupo de 504 pacientes con enfermedad renal crónica y un grupo de pacientes sin enfermedad renal crónica, que eran 836. En ambos casos, ellos tenían separados los pacientes de la cohorte de Torino y la de Cagliari. Ahora, independientemente de eso, en los dos grupos, en el de enfermedad renal crónica y sin enfermedad renal crónica, buscaron todos los desenlaces adversos maternofetales. Aquí tienen toda la lista de cada uno de ellos. Cesárea, parto pretérmino, parto patérmino temprano, edad gestacional, pequeño para edad gestacional, ingreso a UCIN, peso al nacer, hipertensión, aparición de proteinuria nueva o incremento al doble, cambio del estadio de la enfermedad renal crónica, y luego hicieron algunos desenlaces compuestos, uno general y otro severo, que están, valga la redundancia, compuestos por parto pretérmino, ingreso a UCIN y pequeño para edad gestacional. En el caso del severo, pues parto pretérmino temprano, UCIN y pequeño para edad gestacional. Esto lo hicieron en los dos grupos, por supuesto, y era para diferenciar qué tanto se incrementa el riesgo de estos desenlaces adversos comparado con una población sin enfermedad renal crónica. Pues bueno, la cesárea, para empezar, se incrementa al doble prácticamente. Es decir, en las pacientes que no tienen enfermedad renal crónica, el 27% se resuelven por cesárea, mientras que el 54% lo hacen de esta forma en las pacientes con enfermedad renal crónica. O sea que los obstetras recurren con mucha más facilidad a la vía abdominal para la resolución del embarazo. En cuanto al parto pretérmino, fíjense cómo en el grupo sin enfermedad renal crónica son solamente 6.1% contra 33.4% en el grupo de enfermedad renal crónica. O sea, un tercio de los pacientes de enfermedad renal crónica terminan en parto pretérmino. Parto pretérmino temprano, o sea, menos de 34 semanas. Bueno, menos de 34 semanas. Fíjense cómo 1% en el grupo sin enfermedad renal crónica contra 12% en el grupo de enfermedad renal crónica. Entonces, las diferencias son significativas en todos estos desenlaces. Y en la edad gestacional, fíjense, 36.9 semanas en el grupo con enfermedad renal crónica versus 39 semanas en el grupo control. Entonces, en todos estos desenlaces hubo una diferencia significativa. Ahora, vamos a ver los desenlaces fetales. Pequeño para edad gestacional, pues sí hubo una diferencia, 15% en enfermedad renal crónica contra 10% en el grupo sin enfermedad renal crónica. Los ingresos a la unidad de cuidados intensivos neonatales se observaron en el 16% de los pacientes con enfermedad renal crónica versus 1.8% en los controles, y el peso al nacer fue claramente menor, 2.802 gramos contra 3.241 en el grupo sin enfermedad renal crónica. Entonces, las diferencias aquí también fueron significativas en todas. Ahora,
En cuanto a lo que algunos denominan los desenlaces renales, y que algunos los incluyen dentro de los desenlaces maternos, vemos como la hipertensión pues fue eh, en apariencia mayor en el grupo de enfermedad renal crónica, aunque no se describe si hubo diferencia significativa o no en el estudio. Y la proteinuria de nueva aparición o elevación al doble se observó en casi 30% de los pacientes, y el cambio del estadio de enfermedad renal crónica, o sea, la progresión de la enfermedad, se observó en casi el 10% de ellos. En cuanto a los desenlaces combinados, tanto el general como el severo, pues fueron claramente superiores. Más de 40% alcanzaron el desenlace combinado general en el grupo de enfermedad renal crónica, en comparación de 15% en los controles, y el desenlace combinado severo, 29.4% contra 11.9%. Entonces, en todos los desenlaces prácticamente, tanto maternos, fetales, no tanto en los renales, y sí en los desenlaces combinados, en realidad fueron mucho peores en el grupo con enfermedad renal crónica. Entonces, de aquí entendemos que que tener enfermedad renal crónica, incluso en el estudio TOCOS comparan las pacientes que están en estadio 1 de CADIGO, que en teoría tienen un filtrado glomerular normal, contra los controles, y aún así el riesgo es mayor en las pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 1. De tal forma que el simple hecho de tener el diagnóstico de enfermedad renal crónica, por más que sea en el estadio 1, incrementa claramente el riesgo de desenlaces maternos, fetales y renales adversos. Ahora, en esta diapositiva vemos algunos datos de la cohorte que nosotros estamos manejando. Este es el corte de diciembre del 2019. Hasta ese momento teníamos 351 pacientes incluidas en nuestra cohorte, y lo que hicimos, pues nosotros regularmente las vemos cada mes a partir de que las diagnosticamos, y luego las vemos cada 3 meses después de resuelto el embarazo. Estas son las definiciones de desenlaces adversos que utilizamos nosotros para nuestro estudio, que básicamente son muy similares a las del estudio TOCOS. ¿Qué tipo de pacientes incluimos? Pues como verán, nosotros incluimos una cantidad nada despreciable de pacientes en estadio 4 y 5, más de 70 pacientes con estos estadios, a diferencia del estudio TOCOS, donde solamente habían 10 pacientes en estos dos estadios. Y si utilizamos la clasificación de leve, moderada, severa, pues fíjense una vez más, 73 pacientes que alcanzan la categoría de severa. ¿Qué encontramos? Efectivamente, la hipertensión, a pesar de que el OR fue de 1.7, atraviesa la unidad, por lo cual no fue significativa, no se asoció con los desenlaces materno-fetales adversos, pero sí el boom arriba de 20 incrementó 8.1 veces el riesgo de desenlace adverso materno-fetal. La proteinuria incrementó 2.5 veces y la creatinina 12.1 veces el riesgo de desenlace materno-fetal adverso. Entonces, si se fijaron aquí, la cantidad de proteinuria, de boom y de creatinina son incluso menores a las que se han descrito en la literatura, porque generalmente se describe el boom de 50, la proteinuria en rango nefrótico y la creatinina arriba de 2.4. Si se fijan, nosotros en nuestra cohorte encontramos que niveles incluso inferiores a esos se asocian con un desenlace materno-fetal adverso. Aquí están descritos cada uno de ellos. Bueno, el asunto es que en todos los casos se incrementó el riesgo de desenlace materno-fetal adverso. Ahora, ¿son diferentes estos desenlaces de acuerdo a la clasificación que se use? Bueno, primero vamos a ver la clasificación de leve, moderada, severa, la de Davison, y podemos ver cómo los problemas durante el embarazo, como los definieron ellos, eran 26% en la leve, 50% en la moderada y 86% en la severa. El desenlace obstétrico exitoso, bueno, era generalmente superior al 90% en la leve y moderada y baja hasta el 74% en la severa. El incremento del 25% de la creatinina postparto, o sea, la progresión de la enfermedad, se observa en menos del 2% en la leve, en 25% en la moderada y en más del 50% de los casos severos.
La insuficiencia renal crónica un año posterior al parto. En la leve prácticamente no se identifican casos, en la moderada alcanza el 3% y en la severa alcanza hasta el 40% de los casos. Ahora, ¿es diferente cuando nosotros utilizamos la clasificación de Cadigo? Pues ustedes juzguenlo. Vamos a tomar el estudio TOCOS de nuevo. Fíjense, y era lo que les mencionaba, en el estudio TOCOS hay muchos pacientes, 370 con estadio 1, 87 con estadio 2, 37 con estadio 3, pero estadios 4 y 5 solamente, juntando los dos estadios, solamente hay 10 pacientes. Pero aún así, observen. El porcentaje de cesárea. Claramente cuando estás en estadio 1, la posibilidad de que el embarazo termine en cesárea es menor en comparación de los estadios 2, 3, 4 y 5. Las semanas de gestación. Observen cómo los estadios 4 y 5 tienen semanas de gestación al momento que se resuelve el embarazo, solamente 32 semanas en comparación con 37 en el estadio 1. El parto pretérmino, o sea, menor de 37 semanas de gestación, fíjense cómo alcanza casi el 90% en los estadios 4 y 5 en comparación de 23% en el estadio 1. El parto pretérmino temprano, o sea, menor de 34 semanas de gestación, pues está muy cerca de la mitad de los casos en los pacientes con estadios 4 y 5 y apenas supera el 7% en el estadio 1. El peso al nacimiento. Observen cómo cuando estamos con pacientes en estadios 4 y 5, el peso pues disminuye al nacimiento de forma muy clara. Aquí son 1,639 gramos y en el estadio 1, 2,966, o sea, muy diferentes, ¿de acuerdo? En los pacientes que fueron clasificados pequeños para edad gestacional, o sea, un tamaño menor al 10%, en términos generales, la mitad de los pacientes en etapas o estadios 4 y 5 desarrollan este problema en comparación con los otros estadios. La necesidad de ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales supera el 70% en los pacientes con estadios 4 y 5 y apenas supera el 10% en los de estadio 1. La hipertensión de nuevo inicio también es mucho más frecuente en los estadios 3, 4 y 5 en comparación del estadio 1. Y la proteinuria de nuevo inicio o elevación al doble, los estadios 3, 4 y 5 son los que tienen porcentajes mayores en ese sentido. Ahora, en cuanto a progresión, el cambio de estadio o de enfermedad renal crónica e inicio de terapia de reemplazo renal se observa hasta en el 20% de las pacientes en estadio 4 y 5 en comparación de solo el 7% en el estadio 1. ¿De acuerdo? Ahora, los desenlaces combinados, fíjense cómo hasta el 90% alcanzan el desenlace combinado general cuando son estadios 4 y 5 y en el desenlace combinado severo más del 80% lo alcanzan en esos mismos estadios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues estamos diciendo que entre más avanza el estadio de la enfermedad renal, pues más son los desenlaces adversos materno-fetales. Eso es lo que tenemos que tener claro porque lo tenemos que explicar a la paciente y hacer que conozca los riesgos. Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿cuántas horas de hemodiálisis debe brindarse a la semana en estas pacientes con enfermedad renal crónica y embarazo? Bueno, en este caso les recomiendo el estudio PREKIT. El estudio PREKIT, pues básicamente incluye dos cohortes. La primera, una cohorte prospectiva, que es la cohorte de Toronto. Es una cohorte prospectiva que incluyó pacientes desde el 2000 al 2013 y lo comparó con el registro americano de embarazo en pacientes en diálisis, que incluyendo pacientes de 1990 al 2011. Uno de los problemas de este estudio, pues es que solamente son 22 pacientes con 22 embarazos, perdón, en 17 pacientes. En comparación del registro americano, que ahí son 70 embarazos, aunque este es prospectivo. Ahora, en ambos casos, en ambas cohortes, lo dividen en los que iniciaron hemodiálisis antes del embarazo, que generalmente son mayoría, 18 en el grupo de Toronto y 57 en el registro americano, contra solo 4 que iniciaron la hemodiálisis durante el embarazo en el registro de Toronto y 13 en el registro americano. Ahora,
¿Cómo fueron tratados en ambas cortes? En la Corte de Toronto se les daba, independientemente de cuándo fueran incluidas, ya sea que se lo hubieran iniciado antes o después del embarazo, la hemodiálisis, se le asignaba o se le daban 6 a 8 horas durante 6 a 7 días por semana. En promedio fue 43 más o menos 6 horas por semana lo que se le dio a la Corte de Toronto, en comparación del registro americano que daba de 17 más o menos 5 horas por semana de hemodiálisis. El desenlace primario que utilizaron ellos fueron los recién nacidos vivos. Y bueno, lo que vieron ellos es que los recién nacidos vivos fueron 86% en el grupo de Toronto contra 61% en el registro americano. Eso sugiere, de acuerdo a lo que dice el grupo de Toronto, que entre más hemodialices a un paciente, más horas, mejor es tu posibilidad de recién nacidos vivos. Ojo que, bueno, el número de pacientes no es muy alto, ¿verdad? Y luego los dividen, ya habíamos dicho, entre los que iniciaron hemodiálisis previo al embarazo y los que lo iniciaron durante el embarazo. Pues resulta que los que iniciaron hemodiálisis antes del embarazo, sí hay una diferencia en el porcentaje de nacidos vivos, 83 contra 52%. Pero en los que iniciaron hemodiálisis durante el embarazo, en los dos grupos, el 100% nacieron vivos. O sea, esto lo que sugiere es muy probablemente que los pacientes que inician hemodiálisis durante el embarazo tienen cierta función renal residual que les permite justamente tener estos resultados. Si ustedes pueden observar en cuanto a las semanas en las que se resolvió el embarazo, en la Corte de Toronto se resolvió el embarazo alrededor de las 36 semanas contra 27 semanas en el grupo del registro americano. Pero en las pacientes que se inició la hemodiálisis durante el embarazo, en realidad no hubo diferencia. Entonces, no hay diferencia en los recién nacidos vivos, ni en la semana a la cual se resuelve el embarazo, cuando la hemodiálisis se inicia durante el embarazo. Esto quiere decir que la función renal residual definitivamente sí tiene importancia, a diferencia de las que ya estaban en hemodiálisis, que muchas de ellas son anúricas, ¿no? Bueno. No fue lo único que encontraron. De hecho, lo dividieron de acuerdo al número de horas por semana que le daban de hemodiálisis. Y veían como el porcentaje de nacidos vivos cuando recibían los pacientes menos de 20 semanas, solamente el 48% de ellos nacían vivos. Eh, cuando les daban entre 21 y 36 horas por semana, se elevaba este porcentaje al 75% y hasta el 85% cuando se les daba 37 o más horas por semana de hemodiálisis. Obviamente eso implica muchas horas conectado con todo lo logístico y lo incómodo que puede ser para ese tipo de pacientes, ¿no? Ahora, en cuanto al peso, también se observaba una diferencia, pero que no alcanzaba a ser estadísticamente significativa entre el grupo al que se le daba más horas comparado con el que se le daba menos horas. ¿De acuerdo? El peso al nacer. Si se fijan, si los catalogamos en peso normal, peso bajo y peso extremadamente bajo, generalmente la Corte de Toronto, que recibió más horas de hemodiálisis, la cantidad de recién nacidos con peso normal era del 50% en comparación del 32% en el grupo del registro americano, que recibió apenas 17 horas por semana de hemodiálisis. Y la sobrevida del embarazo, dependiendo del número de horas que se le dio de hemodiálisis, pues será muy superior en los grupos que tuvieron más de 20 horas por semana. ¿De acuerdo? Ahora, otro de los aspectos que tenemos que hablar en cuanto a la seguridad de los fármacos durante el embarazo, y aquí hay varios de los que nosotros solemos utilizar. Primero vamos a hablar de los inmunosupresores. Esteroides al momento de la concepción, en el embarazo y en la lactancia. Los esteroides en general son seguros al momento de la concepción, al igual que la cetoprina, la ciclosporina, el tacrolimus. El único que no es seguro al momento de la concepción es el micofenolato y requiere un periodo de ventana. Es decir, que lo debemos de suspender por lo menos 6 meses antes de intentar el embarazo. ¿De acuerdo? Ahora, ya en el embarazo, el esteroide se considera seguro, pero hay que ver algunos pequeños aspectos, ¿no?
Obviamente, en la madre incrementa la posibilidad de diabetes, hipertensión, preeclampsia, infecciones y ruptura prematura de membranas. En- Debe tratar por eso de mantenerse la menor dosis posible. Y en el producto, pues la exposición es baja, menos del 10% de la dosis materna atraviesa la barrera y bueno, pues no hay incremento de anormalidades congénitas en este tipo de pacientes que utilizan esteroide. En cuanto a la cetoprina, en realidad el feto carece de esa enzima que se encarga de metabolizarla y por eso es que generalmente no hay ningún problema con que la utilicemos y se considera segura. La ciclosporina y el tacrolimus, en ambos casos se consideran seguros. Obviamente se tiene más experiencia con ciclosporina que con tacrolimus. Generalmente requieren un incremento de los niveles de los niveles de calcinurina, cualquiera que estemos utilizando, porque durante el embarazo suelen bajar los niveles. Y por supuesto hay transferencia placentaria, aunque en general no se han encontrado incrementos de anormalidades en los grupos que reciben inhibidor de calcinurina, diferente al micofenolato. Este sí se considera no seguro durante el embarazo, tiene transferencia placentaria y tiene efecto teratogénico, tanto en pabellón auricular, a nivel cardíaco, oftalmológico, perdón, puede producir labio y paladar hendido, anormalidades renales, óseas, entre muchas otras. Incluso incrementa la posibilidad de aborto espontáneo. Y en el periodo de lactancia, pues los esteroides realmente no tienen mayor problema, la cetoprina tampoco, los inhibidores de calcinurina tampoco, y nuevamente el micofenolato no lo podemos dar durante el periodo de lactancia. Entonces, como verán, esteroides, acetoprina, ciclosporina, tacrolimus son relativamente seguros, con esos pequeños detalles que ya mencionamos. El micofenolato no lo debemos usar en ninguno de esos casos. Ahora, en cuanto a los antihipertensivos, hidralazina, alfa-metildopa, nifedipino y la betalol, que son los que más se suelen utilizar. Al momento de la concepción, todos ellos son seguros. Durante el embarazo, también todos ellos se consideran seguros. Si no están en esa lista, es probable que no sea seguro. Y nada más en el caso de la betalol, pues hay que considerar las comorbilidades, sobre todo en las pacientes que tienen asma, ¿no? Y en el caso de la lactancia, pues todos ellos son seguros, aunque la alfa-metildopa de repente se ha asociado a depresión, a depresión postnatal. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2, pues en el momento de la concepción aparentemente no causan problema, pero se deben de utilizar con precaución los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 definitivamente se consideran no seguros. En el caso ya del embarazo, son fetotóxicos los inhibidores de la ECA, tanto en segundo y tercer trimestre son claramente fetotóxicos, condicionan insuficiencia renal, fetal y neonatal, además de malformaciones, sobre todo óseas y del arco aórtico, pueden asociarse a oligohidramnios y a hipoplasia pulmonar. También los bloqueadores de los receptores de angiotensina tienen algo similar. En el caso de la lactancia, los inhibidores de la ECA, pues parece ser que son seguros, sobre todo con los que más experiencia se tiene, son con captopril y enalapril. Y aunque hay alguna literatura que dice que los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, sobre todo los sartán, pueden utilizarse en el periodo de lactancia, algunos otros consideran que los datos todavía son insuficientes. Entonces, es preferible iniciarlos hasta que termine el periodo de lactancia, a diferencia de los IECAs, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un resumen de los antihipertensivos, cuáles son seguros y cuáles no. En cuanto a los otros fármacos que solemos utilizar en nuestros pacientes, cloroquina, aspirina, heparinas de bajo peso, colchicina, hierro, eritropoyetina se pueden utilizar, son seguros. No seguro es la ciclofosfamida, por eso es que siempre debemos de ofrecer un método anticonceptivo a las pacientes que tienen enfermedad renal crónica y están utilizando ciclofosfamida por algún diagnóstico glomerular. Y los que tienen una seguridad no determinada, rituximab, eculizumab y allopurinol. Ahora, es muy importante recordar que si bien tenemos cambios normales durante el embarazo, también hay anormalidades renales que se asocian a la preeclampsia y debemos también de conocerlas. A nivel de los cambios sistémicos, la liberación de renina disminuye. La función endocrina, pues hay disminución de la liberación de renina
y disminución de prostaciclina. En los cambios hemodinámicos, disminución del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado. O sea, todo lo contrario de lo que veíamos en los cambios normales del embarazo. En cuanto a la función tubular, hay reabsorción incrementada de sodio y de ácido úrico. Y por supuesto, en los cambios estructurales, pues puede presentarse proteinuria y glomeruloendoteliosis. Ustedes ya conocen los tres grupos que debemos de diferenciar: de hipertensión gestacional, hipertensión arterial sistémica preexistente y la preeclampsia sobreagregada, ¿no? Con las definiciones tanto por hipertensión, proteinuria y que debe de ser en pacientes de más de 20 semanas de embarazo. Los factores para desarrollar preeclampsia, pues ya los conocen todos. Y bueno, lo que quiero más o menos que revisemos es un poquito el qué tanto se relaciona la enfermedad renal crónica con el desarrollo de preeclampsia. Aquí tenemos un glomérulo con glomeruloendoteliosis. Y para esto necesitamos recordar este estudio que es del registro de nacimientos de Noruega, y en el cual se identificaron las mujeres con embarazo entre el 67 y el 80, que eran más de 500,000, y de ellas se vio que 477, o sea, 3.7% mujeres, por cada 100,000 mujeres por año, tenían enfermedad renal. Ahora, se incrementó el riesgo de enfermedad renal crónica 4.7 veces en las pacientes que habían tenido el antecedente de preeclampsia en comparación de las que no habían tenido el antecedente de preeclampsia, tanto cuando fue después de preeclampsia en un embarazo como cuando fueron 2 o 3 embarazos. Sucedió exactamente lo mismo. Entonces, a las pacientes que tienen enfermedad renal crónica, o más bien a las que tienen preeclampsia durante el embarazo, debemos de darles un seguimiento al término del mismo, porque la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica suele ser mayor. Resumiendo, en cuanto al manejo, pues debemos de tomar en cuenta la fertilidad, que si bien pensamos que la enfermedad renal crónica y la hemodiálisis son un anticonceptivo, pues no lo son, y las pacientes se embarazan, por lo cual tenemos que ofrecerle un método especialmente basado en progesterona y no en estrógenos. ¿De acuerdo? Al momento de la concepción, pues obviamente se deben de retirar los fármacos teratogénicos, debe de tratar de que sea un embarazo planeado y generalmente asegurarse que la función renal se encuentre estable en el caso, por ejemplo, de las trasplantadas. Ok, en cuanto a los manejos de los riesgos, pues tenemos que considerar el riesgo incrementado de los desenlaces adversos, tanto maternos como fetales. Se debe de incrementar la vigilancia obstétrica. Habitualmente nosotros la vigilamos una vez por mes, y en medio de nuestras citas están las citas con medicina materno-fetal, o sea, las pacientes son valoradas cada 15 días. Y por supuesto incluyen exámenes completos para valorar función renal, como ultrasonido y todo lo Doppler que decidan los de medicina materno-fetal, por supuesto. En muchos casos se debe utilizar profilaxis para tromboembolismo venoso, especialmente en las pacientes con lupus, con proteinurias nefróticas o con SAF, ¿de acuerdo? El incremento de la diálisis o de la dosis de hemodiálisis ya vimos que puede incrementar las posibilidades de que el bebé nazca mejor. Ahora, debemos de buscar obviamente diabetes en los pacientes que reciben inhibidores de calcinurina o esteroides, porque se puede presentar diabetes gestacional asociada a estos fármacos. Y se debe de realizar monitoreo de los inhibidores de calcinurina cuando los estén tomando. La hipertensión, ya dijimos cuáles eran los fármacos seguros, ya dijimos que hay que quitarlos y el caso a 2, y la meta de tratamiento será mantener menos de 140/90 la presión. La preeclampsia, sabemos que debemos de poner aspirina, especialmente en las primeras semanas, para que disminuyamos el riesgo de preeclampsia, y obviamente el diagnóstico de preeclampsia nos incrementa el riesgo de enfermedad renal crónica en el futuro. En cuanto a la anemia, pues en algunos casos, sobre todo en las etapas más avanzadas, se requieren suplementos tanto de hierro como de eritropoyetina, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente se requiere pues hacerla de porrista de la paciente para que siga cuidándose. Por supuesto, hay algunos fármacos o suplementos que suelen estar en entredicho, que es el calcio, algunos les dan que para bajar
Incluso hay reportes de que les dan Ambroxol, cosas raras. En realidad eso yo creo que es innecesario. Una buena alimentación, un control de los factores de riesgo nada más muy correcto puede incrementar las posibilidades de la paciente, ¿no? Y bueno, en el periodo de lactancia, el captopril y el enalapril, pues parece ser que los podemos utilizar, no así los bloqueadores de receptores de angiotensina 2. La función renal, pues recuerden que puede haber progresión del daño renal posparto, por lo cual requieren una vigilancia, ya no tan seguido como en el embarazo, quizá cada 3 o cada 6 meses, dependiendo de cada hospital. Entonces, mensajes clave de hoy. A pesar de los efectos adversos que tiene sobre la fertilidad la enfermedad renal crónica, los embarazos ocurren en las pacientes con enfermedad renal crónica, aunque estén en terapia de reemplazo renal. Debe recomendarse algún método anticonceptivo seguro, ya lo platicamos, y es muy importante en todas las pacientes en edad fértil. La enfermedad renal crónica, así sea etapa 1, va a incrementar el riesgo de desenlace adverso materno-fetal. Y va a incrementar pues todos los desenlaces adversos que ya platicamos. La hipertensión y la proteinuria previo al embarazo obviamente incrementan la posibilidad de preeclampsia sobreagregada, por lo cual se deben de vigilar mucho estas pacientes. Y los datos sobre los usos de los fármacos en realidad son limitados y van cambiando constantemente. Entonces, siempre que tengan dudas sobre un medicamento, es preferible que lo revisen antes de prescribirlo en las pacientes embarazadas, porque la información de los fármacos va cambiando año con año, conforme se tiene más experiencia, se va averiguando cuáles pueden ser teratogénicos y cuáles no, cuáles se pueden utilizar en el momento de la concepción, del embarazo y de lactancia. Listo. ¿Dudas que tengan? Bueno, muchísimas gracias, Doc. Sí, tengo aquí algunas preguntas que anoté. Sí. Eh, dice, ¿cuándo está recomendado el uso de diuréticos en pacientes embarazadas? Casi nunca. Es un tema difícil, sobre todo en las que sí tienen alguna glomerulopatía y que tienen proteinuria en rangos nefróticos y que tienen un edema muy severo, o en las pacientes anúricas, por ejemplo, que se encuentran en hemodiálisis y a pesar de que las estás hemodializando, siguen con mucho edema. Pero en realidad el edema suele no ser tan severo como para que le tengas que poner el diurético. Si lo vas a utilizar, pues sería ya como muy al final del embarazo y eso, si puedes evitarlo, pues mejor no lo utilices. Si tienes un problema con una paciente que el edema sea muy severo, que tenga nasarca, a lo mejor te conviene más utilizar hemodiálisis y depletarla de volumen por esa vía, más que ponerle diurético. Ok, Pero son aquí poquitas, ¿eh? otra. Yo te ¿Cuánto puedo se decir que de recomienda? las más de 400 que tenemos, me he visto en esa disyuntiva un par de veces nada más, ¿eh? Tampoco es que muchas. Dice, ¿hasta qué semana de embarazo es segura la biopsia en caso de que sea necesaria? Y entraste, ahora sí que le echaste sal a la herida. Es que, bueno, depende de la escuela. Muchos dicen que antes de la semana 20, otros incluso se aventuran hasta la 24. En lo particular, yo creo que tú tienes que hacer una biopsia en una paciente embarazada solamente si te va a cambiar el tratamiento y sobre todo si le vas a poder poner tratamiento, porque si es una lúpica, ¿para qué le tomaría yo la biopsia si no le voy a poder poner ciclofosfamida, no le voy a poder poner micofenolato? Como que ¿qué me va a ofrecer la biopsia a mí? No me va a cambiar el tratamiento ni me va a sacar de duda en cuanto al diagnóstico. Entonces, si te va a cambiar el tratamiento y le vas a poder poner de acuerdo a lo que tú crees que va a salir, entonces vale la pena. O si tienes una duda en la que parece ser que todo es negativo y tú quieres saber qué glomerulopatía es, pero yo te puedo decir que en la serie de nosotros tenemos más de 30 glomerulopatías diagnosticadas en pacientes embarazadas y hay de todas, desde las que ya conocíamos que tenían glomerulopatías y se embarazaron, y hay algunas otras que las diagnosticamos durante el embarazo les encontramos el síndrome glomerular, pero las terminamos biopsiando después de que concluye el embarazo.
porque generalmente todas las que hemos visto no han implicado una urgencia y casi todas las que hemos realizado han sido membranosas, vocales y segmentarias, alguna IgA. Entonces, enfermedades que en realidad, si tú las dejas 3 meses sin empezar el tratamiento, pues tampoco marca mucha diferencia, ¿no? Entonces, nosotros en general no practicamos biopsias en pacientes embarazadas. Hay quienes sí lo hacen, muy respetable, y por supuesto, obviamente, depende de los criterios que utilicen ellos, ¿no? Pero si la vas a hacer, hazla de preferencia antes de la semana 20, si no, ya espérate a que concluya el embarazo, ¿no? Aunque son pocos los casos en los que te ves así, que ante la necesidad imperiosa de hacerla. Yo prácticamente en todos los casos me he quedado tranquilo porque las pacientes no han deteriorado función renal durante lo que restó del embarazo y las terminé diagnosticando cuando termina el embarazo. Pero es cada quien en la escuela, ¿eh? Ok, aquí hay No hay otra una pregunta, respuesta Doc. correcta ahí. Dice, ¿cuál es el principal factor de riesgo de una paciente que tiene preeclampsia, de desarrollar nuevamente preeclampsia en un segundo embarazo? Pues mucho, mucho. Y si tiene, lo que debes de valorar son esas, si tiene esos factores que te incrementan el riesgo. La preeclampsia es un desenlace adverso materno-fetal, que tristemente no podemos saber qué tan frecuente realmente es porque es difícil diagnosticar preeclampsia en una embarazada con enfermedad renal. Muchas de las embarazadas con enfermedad renal ya tienen hipertensión desde antes de embarazarse, ya tienen cierto grado de proteinuria, entonces diagnosticar preeclampsia en esos casos no es tan sencillo. Y por eso es que en algunos de los artículos le ponen preeclampsia diagnosticada por el obstetra, porque en realidad son pacientes que llegaron ahí, dijeron tiene preeclampsia y resolvieron el embarazo. Entonces es difícil diagnosticarla. Algunos han propuesto biomarcadores nuevos que se están utilizando, Doppler, por supuesto, pero es un poco complicado diagnosticarla. Entonces, desde mi punto de vista, en las pacientes con enfermedad renal crónica se sobrediagnostica preeclampsia. Eh, y es muy complicado diagnosticar una preeclampsia eh, real, ¿no? Entonces, no es nada sencillo y requiere de un seguimiento muy cuidadoso y de que tú sí notes una diferencia en cuanto a la proteinuria muy clara y una diferencia en cuanto al control de la presión arterial muy claro. Entonces, de esa forma la puedes diagnosticar, pero no es sencillo. Y obviamente las pacientes que tuvieron preeclampsia en el anterior embarazo tienen un riesgo todavía mayor de presentarlo en este. Ok, aquí viene la fórmula inmaculatoria de aplicar para clasificar la tasa de filtrado glomerular en el embarazo. Pues no, no hay ninguna. Dice, mi pregunta es por el efecto de la hiperfiltración fisiológica en el embarazo. Sí, y es mucho problema, porque generalmente todas estas pacientes, a ti no te van a llegar antes de la semana 20. Es muy raro que eso suceda. A no ser que tú la tengas en seguimiento y haya sido un embarazo muy planeado. Casi todas, en promedio, llegan después de la semana 20. Y si ustedes recuerdan, la tasa de filtrado glomerular se eleva en las primeras 20 semanas. O sea, para cuando tú la conoces, ya la estás conociendo con una tasa de filtrado glomerular que ya se elevó por el embarazo. Entonces, en realidad, saber cuánto tiene de filtrado glomerular sin el efecto del embarazo en ese momento es muy difícil. Muy difícil saber qué tanto contribuyó en esa paciente la hiperfiltración que se produce en las primeras 20 semanas, pues es muy complicado. Entonces, no hay una fórmula eh, que sea exacta en estas pacientes o que esté validada. En realidad, lo que hacen, por ejemplo, el estudio TOCOS, pues utilizó, pues sí utilizan una fórmula para calcularla, ¿no? En ese caso el Crocop-Gold, pero también podrías utilizar cualquier otra y nadie te lo va a criticar porque no existe una validada. Si existiera una validada en pacientes embarazadas y tú utilizaras una que no está validada, entonces sería criticable, ¿no? Pero como no hay ninguna validada, pues a lo que quieres. Al final es que siempre Aquí sigas sí. valorando en el seguimiento con esa misma, ¿no? Para que notes los cambios, porque lo que te importa muchas veces no es el hallazgo aislado en ese momento, sino la modificación en el mismo, ¿de acuerdo?
Sí, dice, pregunta, si un paciente está en diálisis peritoneal y se embaraza, ¿debe continuar en diálisis peritoneal o se cambia de modalidad? Depende de la tolerancia de la paciente. Hay quienes logran tolerar todo el embarazo y se resuelve hasta por vía vaginal. O sea, y hay quienes al principio lo toleran y después ya por ahí después de la semana 20 que empieza a aumentar mucho el volumen, ya no la toleran y los tienes que cambiar temporalmente de hemodiálisis. ¿Sale? Y hay quienes desde el principio los cambias. Pero en general, las pacientes de diálisis peritoneal, lo aconsejable es continuar con diálisis peritoneal mientras lo tolere, a lo mejor reducir el volumen que le infundes en las últimas semanas para que no tenga tanto problema, pero si se puede mantener en esa terapia hasta concluir el embarazo, está bien. Y si no, pues la puedes cambiar temporalmente en las últimas semanas a hemodiálisis y después la regresas a su terapia habitual. Aquí dice, ¿cómo manejar una nefritis lúpica severa activa durante la gestación? Es difícil. De hecho, muy difícil. Fíjate que lo que tienes que hacer en esos casos, a ver, tienes que primero distinguir. Es difícil que se te haya embarazado una con mucha actividad, porque generalmente cuando tienes una paciente con nefritis lúpica con mucha actividad, ya le estás poniendo ciclofosfamida o sobre todo ciclofosfamida. Entonces, el tema de descenso de la fertilidad es aún más acentuado por la toxicidad ovárica que tiene. Entonces, es difícil que una paciente en esas condiciones se embarace, aunque si lo llegara a hacer, que sí puede ser, por eso siempre tienes que aconsejar un anticonceptivo, pues yo creo que lo que podrías hacer sería utilizar esteroide, la cloroquina, acuérdate que acetoprina también lo puedes utilizar, y el rituximab está dentro de las alternativas, porque si se fijaron, todavía no tenemos datos suficientes de seguridad, pero tampoco hemos encontrado malformaciones asociadas o problemas asociados a él en el embarazo. A nosotros nos ha ocurrido que de repente alguna de las pacientes que le estamos poniendo rituximab por la glomérulo, lo que tú quieras, de repente se le olvida que tenía que estar con su anticonceptivo y se embaraza. Y resulta que lo pusimos o muy cerca o ya en las primeras semanas del embarazo el rituximab. Y la vigilancia que hemos tenido de ellas después no ha mostrado ningún problema. Entonces, tus alternativas son el esteroide, incluso bolos, si el caso es muy severo, con obviamente el riesgo de descontrol de la glucosa, de la presión y todo eso, ¿no? Puedes utilizar la cloroquina segura, la acetoprina segura y el rituximab, son tus opciones. También si tienes un problema, por ejemplo, muy proteinúrico, recuerda que también los inhibidores de calcinurina también se pueden utilizar. Puedes utilizar tacrolimus y hacer una especie de multitarget simicofenolato, mejor con acetoprina. Esas cosas puedes Okay, hacer. okay. Aquí dice, ¿cuál es el porcentaje de que una embarazada desarrolla alguna glomerulopatía? Una embarazada, pues no es muy común. De hecho, nosotros, si de por sí es raro tener enfermedad renal y embarazo, tener una glomerulopatía y embarazo es aún más raro. Las series son todavía más pequeñas. Nosotros de las más de 400 que tenemos hasta el momento, yo creo que rondan por ahí de las 40 con glomerulopatías. O sea, como el 10% de las embarazadas con enfermedad renal que tenemos tienen alguna glomerulopatía diagnosticada. Ok, aquí dice, y si mantenemos a los pacientes en diálisis peritoneal en embarazo, ¿es suficiente para ser comparable con las horas de hemodiálisis necesarias? Pues es que tienes la ventaja de que es una terapia diaria. Entonces, si me preguntas si hay una comparación directa, no la hay. No la hay definitivamente. Y es que llevarlo a las horas que sugiere el grupo de Toronto yo creo que México no es aplicable, te lo puedo ir adelantando porque no, imagínate conectar a una paciente entre 6 u 8 horas, 6 o 7 días a la semana, y luego vive aquí a 3 horas del hospital, pues lo veo como en árabe, ¿sale? Más allá de que va a estar crucificada ahí pegada a la máquina muchísimo tiempo con todas las implicaciones que eso tiene, el tema logístico es muy complicado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es
hacer una especie de adaptación. Es decir, las pacientes que tienen una función renal residual aceptable, incluso las dejamos con, sí les incrementamos el número de horas, obviamente, pero tampoco nos angustiamos demasiado en elevársela mucho, porque ya vieron la comparación con la corte norteamericana, decía que en las que tienen función renal residual o que inicias la hemodiálisis durante el embarazo, habitualmente tienen el mismo resultado si les incrementaste mucho las horas o no. El problema son las pacientes que están en hemodiálisis y se embarazan después, y que muchas de ellas son anúricas. A esas son a las que sí tienes que tratar de elevarle el número de horas, ¿cuánto? Lo más que puedas. Tratar de superar las 20 horas para incrementar sus posibilidades, Y ¿no? aquí Pero dice, logísticamente es muy complicado, ¿eh? Porque no por nosotros, por la paciente. Que venga, que pueda, que quiera. sí, aparte que estén ahí tanto tiempo sentados, ¿no? En la terapia. Imagínate, está como si Dice, están ahí todos los días y muchas horas. sí, dice, ¿cuál sería el objetivo de KTB en pacientes con diálisis peritoneal antes de las 20 semanas de gestación? Pues es el mismo. Obviamente, es que en diálisis peritoneal no hay ningún estudio que diga que si la aumentas, va a mejorar. No, no lo hay. Entonces yo te diría que si está en diálisis peritoneal, manéjalo como habitualmente lo haces y no te angusties. Y aquí dice, ¿se podría indicar alguna terapia combinada en pacientes en diálisis peritoneal? Es decir, agregarles hemodiálisis algunos días. Yo creo que lo podrías hacer en ese paciente que se encuentra en hemodiálisis, perdón, en diálisis peritoneal, y que pese a que se está haciendo su terapia, se está edematizando muchísimo. Que hay pacientes de ese estilo. Entre el embarazo, la pobre función de la membrana y todo eso, a veces lo puedes requerir, pero yo creo que más que el hacer terapia combinada, solamente lo haría que si la paciente le costara mucho trabajo venir al centro de diálisis, de hemodiálisis. De otra manera, preferiría mejor cambiarla totalmente a hemodiálisis. Hacer como dos terapias sí suena como demasiado, ¿no? Y solamente en pacientes que tuvieran mucho problema para acudir al centro de hemodiálisis se podría hacer algo así. En el resto, pues mejor cambia la hemodiálisis. Bueno, pues creo que son todas las preguntas, Doc. Pues a todos les voy a subir la plática a ese Twitter. Ya les puso el Twitter y ahí también se lo voy a estar compartiendo y vamos a compartir en Twitter también nuestra siguiente invitación. Desafortunadamente, pues no pude ponerles el caso o los casos clínicos que habíamos preparado, pero pues ya será para, para una siguiente charla. Claro, este tema es bien complejo porque la cantidad de evidencia que tenemos es pobre, ¿eh? Pero está bien interesante y se van a encontrar esos pacientes siempre. Así que, consejo, no les tengan miedo, porque luego les agarra el pánico. No quieran interrumpir todos esos embarazos. Pregúntenle a la paciente, no es nuestro papel para empezar. Nosotros solamente tenemos que estimar el riesgo, elegir la mejor terapia, ajustar los fármacos y ajustar la diálisis si es que la tiene o decidir en qué momento iniciársela. Que ese es otro tema bien complicado. Sí, yo creo que todos siempre tenemos duda en eso, de cuándo iniciársela, cómo iniciársela. Fíjate que ahí hay mucha duda justamente en eso, porque algunos de los estudios más antiguos fueron los que plantearon que a partir de 50 o de 49 de Boone era cuando ya se beneficiaban, porque arriba de eso parecía que se incrementaba el riesgo de desenlaces adversos. Eh, nosotros en términos generales, es raro que iniciemos una terapia durante el embarazo a una que tenga menos de 50 de boom, a no ser que tenga algunas otras circunstancias como mucha sobrecarga o cosas así. En general, la mayoría, si la iniciamos durante el embarazo es porque tiene arriba de 50 de boom. Eh, estamos de hecho analizando los datos para ver, porque algunas pacientes, aunque tú les quieras iniciar, no quieren ellas y no aceptan. Y se prefieren aguantar que porque no tienen ningún síntoma y se niegan y se niegan y se niegan. Eh, estamos queriendo analizar justamente esos datos de esas que no quisieron contra las que sí quisieron para ver si realmente tenemos alguna evidencia de que
sea aplicable o no, porque sí existe muchísima duda sobre a partir de cuánto. Y la mayor parte de las veces que doy plática de esto, la pregunta es si a partir de cuánto de urea o de boom le inicio la diálisis. Bueno, pues no hay una respuesta completamente correcta, pero parece ser que de 50 para arriba es obligatorio iniciar. Menos que eso, piénsatelo e individualiza, porque no todo es boom, obviamente. ¿Sabe? Sí, luego también que a estas pacientes no les podemos disminuir la ingesta de proteínas, ¿no? De hecho, hay que aumentarle la ingesta de proteínas también, no restringirles el fósforo. ¿Sabes qué hago yo? Que coma, porque si le restringes, o sea, si le restringes de por sí, el Sí. peso del bebé, ya lo vieron, suele ser bajo. Y conforme más avanza el estadio, peor. Entonces, yo prefiero en realidad, si ya está en una terapia de sustitución, dejarla que coma. Lo único que sí se aconseja mucho es obviamente las que tienen volúmenes urinarios bajos, están anúricas, pues sí restringir mucho los líquidos y obviamente el consumo de sal. Pero de ahí en más, o sea, las proteínas, la verdad es que yo no suelo restringírselas. Hay mucha información al respecto y que sugiere que pero a ver, ¿cómo a una embarazada que se come todo lo que se le atraviesa o se le antoja todo, le vas a poder meter una dieta de esas? Yo lo veo en Sí, con todos los antojos. idioma, en arameo, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Doc. No, pues gracias a Siempre, ustedes. Espero haber muchísimas, resuelto algunas de las dudas y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos. muchas gracias a todos, gracias por haber entrado y pues nos vemos en la siguiente, ya se las estaré publicando por